Hola, muy buenas. Vamos a comenzar hoy con el curso América Latina y el desafío de los nuevos populismos, y nuestra clase de hoy va a estar centrada en el origen de los populismos en América Latina. Para ello vamos a intentar dar una breve introducción de lo que es el populismo, una introducción al populismo, teniendo presente que a comienzos de la década de 1990 fuimos muchos, yo el primero, quienes pensamos que una de las consecuencias de los procesos de transición a la democracia y los posteriores procesos de consolidación habían puesto fin a una de las grandes o mayores lacras de América Latina en el siglo XX, que había sido el populismo. Sin embargo, como se vio desde comienzos del siglo XXI, se trató de una percepción absolutamente falsa. De la mano de Hugo Chávez, el populismo volvió a la región. En esta ocasión, algunos hablaron de neopopulismo, de populismos bolivarianos e inclusive de populismo del siglo XXI. Pero con independencia de las denominaciones, lo cierto es que estábamos frente a una tercera ola de populismos en América Latina, ya que evidentemente habíamos conocido la primera, la iniciada en los años 30-40 del siglo pasado, el populismo tradicional, pero también hablábamos de una segunda ola de populismos latinoamericanos, una ola que podríamos llamar neoliberal, aunque este adjetivo no me entusiasma mucho, ya que en torno a figuras como Carlos Menem, Alberto Fujimori o Abdalá Bucaram en Ecuador, vimos cómo se fue forjando una forma también de hacer política bastante hostil con las instituciones y con las reglas de juego democráticas. Por lo tanto, habría que intentar ver qué es el populismo. Y para comenzar, sería necesario puntualizar que no se trata de un fenómeno reciente, en realidad es bastante antiguo. El populismo, en realidad, hunde sus raíces en el siglo XIX, ya que encontramos en esa época a populistas rusos por un lado y populistas norteamericanos por el otro. Populistas que tenían una matriz básicamente agrarista y anticapitalista, aunque su populismo, pese a coincidir en el nombre, dista mucho de tener puntos en común con el actual populismo. Y esto nos lleva a una cuestión añadida sobre el eje de nuestro curso, que es que el populismo es un concepto muy difícil, prácticamente imposible de definir, especialmente en el campo de las ciencias sociales. Quizás, junto con el terrorismo, populismo y terrorismo sean dos de los conceptos más polisémicos, dos de los conceptos que tienen muchas y variadas definiciones. Por tanto, más que a definir lo que es el populismo, me voy a limitar ahora a señalar algunas de sus principales características en líneas generales. En primer lugar, habría que apuntar a que el populismo no es un fenómeno exclusivamente latinoamericano. Encontramos populismos aquí, allí, en Asia y en África, e inclusive en Europa desarrollada, en Europa civilizada. Hemos conocido recientemente un personaje como Silvio Berlusconi, que de alguna manera encarnaba la matriz populista europea, que compartía con muchos populistas actuales latinoamericanos su mismo desprecio por la justicia, por la separación de poderes, por el poder del Parlamento. Y a esto hay que sumar evidentemente la actual ola de populismos europeos, básicamente anti-Unión Europea, pero también es verdad que entre todos los populismos a escala planetaria, es el populismo latinoamericano quien se lleva la palma por definición. En segundo lugar, habría que decir que, en contra de lo que muchos piensan, el populismo no es un fenómeno, no es patrimonio ni de la izquierda ni de la derecha. El primer populismo, donde encontramos a personajes tan variados como Vargas, Cárdenas o Perón, presenta serias dificultades para adscribir política e ideológicamente a estos personajes. Y en la actualidad, juntos con populistas que se gustan llamar a sí mismos de izquierdas, como lo fue Chávez en su momento, o lo puede ser Correa o Evo Morales, nos encontramos también a un personaje como Álvaro Uribe, que tiene algunos rasgos populistas relativamente importantes. Y a esto
Sumamos, como había mencionado hace un instante, estos populistas neoliberales de la década de los 90. En tercer lugar, el populismo reivindica una serie de valores culturales, tradicionales y populares. En primer lugar, el populismo suele manifestarse, aunque muchas veces esto solo sea de una forma meramente declarativa, como anticapitalista. Y este anticapitalismo, en muchas ocasiones, va a adquirir una deriva claramente antiliberal. Y en esta defensa de los valores culturales, tradicionales y populares, vamos a ver inicialmente una defensa de lo rural frente a lo urbano o de lo agrario contra lo industrial. En esta misma línea nos encontramos con que el populismo va a ser claramente antielitista, un fenómeno antielitista. Contrario a los poderosos, cualquiera sean, pero lo importante aquí es identificar un poderoso. Por eso, las oligarquías, así en abstracto, van a devenir en los enemigos máximos, no solo del populismo, sino sobre todo también del pueblo. ¿Por qué? Porque populismo y pueblo se van a convertir en prácticamente sinónimos. Los oligarcas van a ser convertidos en los dueños del poder, y van a ser los oligarcas contra los cuales hay que enfrentarse quienes controlen los mecanismos de la democracia representativa y de las instituciones democráticas. Y por tanto, en la medida en que esto es así, la democracia va a devenir una farsa. De ahí el sentido de la oposición clara del populismo a la democracia representativa. El peronismo, que en sus inicios fue el movimiento populista por antonomasia, tenía una consigna tradicional que creo que era muy clara de este sentido antiliberal, antiilustrado y a veces antipolítico del discurso populista. Y esta consigna era: alpargatas sí, libros no. Zapatillas sí, libros no. Era la defensa del peón rural, la defensa del obrero frente al intelectual, la defensa de la cultura popular frente a la cultura arreglada. Jesús Silva Herzog, un intelectual mexicano, recuerda que los movimientos populistas suelen dotarse de un aire religioso, inclusive mesiánico, que los lleva a construir un universo particular y dicotómico, en el cual el cielo se garantiza a los buenos, mientras que el infierno queda reservado a los malos. Y aquí encontramos el ejemplo de muchas antinomias que van a verse luego reflejados en el discurso populista. Patria sí, colonia no, patria o antipatria, los que están conmigo son los buenos, los que están enfrente son los enemigos. Y una última cuestión para concluir con este punto inicial, para señalar la presencia de un discurso que desde un punto de vista teórico vino a refrendar el impacto de los populismos actuales en el universo político latinoamericano. Me estoy refiriendo al discurso construido por Ernesto Laclau conjuntamente con su mujer Chantal Mouffe, básicamente a través de la obra La razón populista, pero también de otra, la de Construcción y Pragmatismo, donde el populismo de alguna manera pretende construir lo político, construir una lógica política que explique por qué, frente a una democracia liberal que bloquea las aspiraciones de las masas por construir un mundo mejor, el populismo, en tanto herramienta instrumental, puede constituirse en la llave que desbloquee la situación política vigente en los diversos países de América Latina.